Entonces, en este caso tenemos lo siguiente, ¿verdad? Primero voy a encontrar la diferencial de, la derivada parcial de z con respecto a x por la diferencial de x, ¿verdad? De una vez. Eso es igual a. Voy a copiar entonces esto que sería 3 por el seno de x por la derivada, recuerden, ¿verdad? De el segundo término que es el coseno de y. Así es como lo deben representar. Más coseno de y por la derivada de 3 seno de x. Entonces continúo aquí. Y obviamente como este coseno de y es una constante, esta se vuelve 0. Lo que me hace 0 todo, entonces aquí sería 0 prácticamente, ¿verdad? Más coseno de y por la derivada de lo que tengo acá, que sería en este caso, por 3 seno de x es coseno de x, ¿verdad? Y únicamente me queda, bueno, si quieren indicar desde acá de una vez, ¿verdad? La diferencial. Diferencial de x y aquí me quedaría con esto diferencial de x. Pues obviamente como este es 0, me quedaría de la siguiente manera ya resumido. Por dx, esto es igual a coseno a 3 coseno de x por coseno de y por el diferencial de x. Entonces, aquí no tengo necesidad de poner paréntesis porque todo es una multiplicación. Pongo paréntesis cuando tengo una suma de funciones, por ejemplo, una resta, pero si es una multiplicación no hay ningún problema. Entonces ya tengo el primer componente. Ahora vamos con el siguiente, que sería la derivada parcial de z con respecto a la derivada con respecto a y, ¿verdad? Por su diferencial de y. ¿Okay? Entonces siempre hay que tener cuidado. Si estamos indicando que de una vez es el diferencial, dejarlo indicado, ¿verdad? Que tenga lógica. Entonces, ¿qué significa esto? Pues vengo y busco el original, ¿verdad? Y sería nuevamente, sería lo mismo que acá, ¿verdad? Sería entre paréntesis 3 por el seno de x por la derivada, en este caso, de coseno de y más el coseno de y por la derivada de 3 por el seno de x por el diferencial de y. Esto sería igual a entonces aquí me dice que es 3 por el seno de x, solo lo copio. La derivada del coseno de y es menos el seno de y, ¿verdad? Y como la derivada de y es 1, pues ahí se queda. Siempre esto en paréntesis y aquí sabemos que es 0, ¿verdad? Todo se vuelve 0, entonces realmente no hay necesidad. Ahí sí no tiene necesidad de representarlo. Únicamente indicar acá que es 0 y ya está. Y solo pongo el diferencial de y. Entonces, lo único que me queda acá es que eso sí les recomiendo es multiplicar, ¿verdad? Dejarlo de la forma más simplificada posible. Y ahí todavía podemos simplificar, que es lo que a veces ustedes también no hacen. Pero obviamente por eso no es que les baje, no es que les ponga 0, ¿verdad? Pero lo ideal es que lo realice.
Es decir, aquí sería menos por 3, me quedaría menos 3 por el seno de X por el seno de Y. Y ahí está. Entonces ya tengo los dos, lo único que hago es representarlos en un diferencial total. Solo realizar la suma. Entonces diría acá, diferencial de Z, diferencial total de Z es igual a, y vean acá qué es lo que pasa. Es 3 por el coseno de X por el coseno de Y de X, y aquí es menos, entonces más por menos me da menos, porque es solo una multiplicación, entonces me quedaría menos 3 por el seno de X por el seno de Y de dy. Y esa es mi diferencial total para esa función. ¿Dudas? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escucharán o no me escucharán? Sí, ingeniera. Ok, ¿preguntas? ¿Estamos bien? ¿Podemos pasar a otro tema? Muy bien, como digo, el que cae otorga. Bueno, eso sería entonces en el caso de diferencial total para funciones con dos variables, ¿sí? Entonces, solo para que quede claro, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Así como podemos tener diferencial total de dos variables, también puedo tener el diferencial total de una función de 3 o más variables. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Agregar un componente más a la suma. Entonces veamos acá, ¿verdad? Como ejemplo, voy a poner acá diferencial está muy chiquito, vamos a hacerlo un poco más grande. Total para una función de 3 variables. Entonces, ejemplo. F, X, Y, Z es igual a, le voy a poner aquí W, ¿verdad? Para que vean, esa es la codificación. Y sería, por ejemplo, algo bien sencillo. 2XY al cuadrado más 3XZ al cuadrado más Y. Entonces vean acá que tenemos 3 variables. ¿Cómo obtengo la diferencial total para una función de 3 variables? Sencillo, ¿verdad? Entonces la fórmula tendría la siguiente estructura. Sería diferencial, ay, no me lo cambié. Diferencial de W va a ser igual a ¿qué? A la derivada parcial de W sobre X por su diferencial de X más derivada parcial de W
dentro de y por su diferencial y más la derivada parcial de w sobre z por su diferencial z. ¿Sí? Entonces vean que como agregamos otra variable, entonces lo único que hay que hacer es agregar otro componente que vaya en función de la variable que se agregó. Si fuera de 4, sería una suma entonces de 4 componentes, ¿verdad? Representando una diferencial por la derivada parcial de cada una de las variables. ¿Sí? Entonces, siguiendo esto, esta fórmula, demos respuesta entonces a esta función, ¿verdad? Que voy a poner acá, que ya se me cansó la mano. Vamos a ver. Encontrar la diferencial total. ¿Sí? Vamos a encontrar la diferencial total entonces de esta función. Encontrar la diferencial total. ¿Qué significa eso? Entonces, primero voy a diferenciar voy a poner 1, ¿verdad? Encontrar la derivada parcial en función de x. Por de x. Perdón que ya, sí, ya se me cansó la mano porque esta pizarrita es más complicada de utilizar que la versión anterior. Bueno, eso es igual entonces a, diferencio esta como es sencilla, ¿verdad? Entonces aquí sí la podemos diferenciar de forma sencilla. Esto me quedaría 2y al cuadrado más 3z al cuadrado y como y es una constante, pues es 0. Y esto de una vez le voy a agregar su diferencial de x. Ya tengo la primera parte. La segunda parte entonces va a ser la derivada parcial de la función con respecto a y por su diferencial y. Eso es igual a, sería 4, permítanme, de verdad ya me cansé. Ya vamos a terminar. Ven, después de no utilizar una semana y con esta nueva versión ya se me hace más complicado. Entonces aquí sería 4x, que es una constante, y, ¿verdad? Y en el otro, que es 3xz, pues es 0. Entonces solo me voy al siguiente, que es y, que es básicamente, aquí recuerden, ¿cuál es la diferencia? La derivada de y es 1. Entonces esto me quedaría así, ¿verdad? 4xy más 1. Y pues voy a indicar su diferencial, que en este caso sería de y. Y ya tengo la segunda parte de esta suma de componentes. Por último, ¿verdad? La diferencial parcial de sobre z, ¿verdad? W sobre z por dz, que es la diferencial de z, eso es igual a 2xy es constante, entonces es igual a 0. Y acá el único componente sería 3 por 2, 6xz. Obviamente también por su diferencial de z. Entonces ya tengo los tres componentes y para tener mi diferencial total, únicamente voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar todos estos, que serían 2
y al cuadrado más 3z al cuadrado por su diferencial de x más 4xy más 1 por la diferencial de y más 6xz por su diferencial de z. Y ahí tengo la derivada, la diferencial total entonces para una función de 3 variables. ¿Dudas sobre este ejercicio? Chicos, ¿estamos bien? Pero háblenme. Entonces, si no hay dudas, hasta aquí lo dejaríamos por hoy. No sé si necesitan tiempo para copiar. Si no, pues lo dejaríamos hasta aquí, ¿verdad? Únicamente yo les mandaría una hoja de trabajo, pero se los voy a mandar el jueves, ¿verdad? Para que ustedes, vamos a pasar el corto de esta para el viernes, porque vamos a ver la regla de la cadena para derivadas totales todavía, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas. Si no, vamos a resolver un ejercicio. Bueno, se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo resuelvan. Y con eso estaríamos para el día de hoy. No necesitan tiempo para copiar, ¿ok? Entonces voy a subir acá y dejarles un ejercicio. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Como nadie dice nada, entonces me da duda. A veces pienso que estoy solita acá, pero bueno. Así voy a terminar.